Buenos días, queridos hermanos. Por favor, tengan sus Biblias abiertas ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Marcos 2, versos 18 al 22, que nos fue leído recién por Jerry. La semana pasada veíamos en este Evangelio la segunda confrontación por parte de los religiosos hacia Jesús. Ya dijimos que en Marcos se relatan 5 confrontaciones, oposición, 5 ocasiones donde Jesús experimenta oposición y tienen que ver básicamente con críticas hacia Jesús, hacia sus acciones o sus palabras. Hoy vamos a ver la tercera de estas críticas, de estas confrontaciones. Y vamos a ver que en gran medida nosotros también tendemos a tener esta actitud que tuvieron los que criticaban a Jesús. Así que pidámosle al Señor su humildad, sabiduría, arrepentimiento para aprender de esto, para no caer en la misma actitud. Y déjame hacer una breve oración antes de seguir. Señor, tú hiciste que de las tinieblas resplandeciese la luz. Te ruego que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria mediante tu palabra, que es poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos al verso 18. Comienza con una crítica, esta vez no directamente hacia Jesús, pero hacia sus discípulos. Y tiene que ver con la comida. El Señor había mostrado ya su gran misericordia. Si recordamos al principio de este capítulo, Él sanó a un hombre paralítico. Y además de mostrar ese amor por alguien que está sufriendo parálisis, Jesús demostró también su verdadera identidad. Porque lo primero que Él hace es perdonarle sus pecados, si recuerdan ese pasaje. Y también vimos la misericordia de Jesús hacia los pecadores, porque luego de esa historia, Marcos nos presenta a Jesús llamando a un cobrador de impuestos, que en esa época, en esa cultura, era de la peor clase de persona dentro de la sociedad. Y luego se fue a comer a la casa de este cobrador de impuestos, llamado Leví, Mateo, y come con sus amigos, con los amigos de Leví, que también eran cobradores de impuestos y pecadores. Y en ambas ocasiones los discípulos de los fariseos, mejor dicho, los fariseos, los religiosos, terminan sorprendidos y confundidos. Primero por las palabras de Jesús hacia el paralítico, cuando le perdonó sus pecados. Los religiosos decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién se cree que es este Jesús? Y luego, cuando fue a la casa de Leví, se sentó a comer con él y con sus amigos. Los religiosos decían, ¿cómo puede comer? ¿Cómo puede juntarse con esta clase de gente pecadora? Entonces las palabras de Jesús, las acciones de Jesús incomodaban, dejaban atónitos a todos los que presenciaron y escucharon esas acciones y palabras. Y en el pasaje que tenemos hoy frente a nosotros, vemos que la crítica ahora está hacia las acciones de los discípulos de Jesús. En el verso 18, Marcos nos provee el contexto. Él dice que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, o sea, los discípulos de los fariseos, ayunaban o estaban ayunando. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es ayunar? Quizás no todos sepan qué es el ayuno. Básicamente, la definición básica del diccionario del ayuno consiste en un periodo de tiempo donde uno no come, se priva de alimentos para dedicarse a otra cosa. Eso es, en pocas palabras, el ayuno. Pero ¿qué es el ayuno en la Biblia? ¿Qué es el ayuno en este contexto del pueblo judío? Estamos hablando de Jesús, de los discípulos de Juan, de los discípulos de los fariseos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios ordenó e instituyó el ayuno en su pueblo. Él dijo que todo el pueblo debía ayunar en el día de la propiciación. Eso está en el libro de Levítico del Antiguo Testamento, más específicamente en Levítico 16, verso 29. Ahí es donde Dios les dice, este es un estatuto perpetuo para ustedes y para todos los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Entonces era en este día especial una de las fiestas más solemnes del pueblo que se celebraba una vez al año, donde todo el pueblo debía ayunar. Entonces el ayuno que Dios ordenó en el Antiguo Testamento era un ayuno que se hacía una vez al año, duraba todo un día en esta fiesta específica, el día de la propiciación. Era ese día donde todo el pueblo confesaba sus pecados.
Entonces el ayuno fue diseñado por Dios como una expresión de humillación, de acercarse a Dios, confesando sus pecados, reconociendo que eran pecadores. Era el día donde Dios perdonaba sus pecados y los limpiaba de todas sus maldades. Todo esto era representado de una forma ritual en el día de la propiciación. Ahora, si recuerdan nuestros sermones del año pasado de Levítico, ahí vimos con mayor detalle en qué consistía este día de la propiciación. Pero básicamente es, como ya dije, un día de hacer sacrificios, de perdonar, de arrepentirse, de humillarse delante de Dios. Pero existía el gran riesgo, que de hecho llegó a suceder así, el riesgo de que se convierta en un ritual vacío, y con el paso del tiempo se convirtió en un ritual vacío. Pero Dios nunca quiso, nunca diseñó que el día de la propiciación y el ayuno fuera un ritual vacío. De hecho, el ayuno está ahí para precisamente recordarles que esto no es un simple acto religioso vacío, que ellos deben demostrar un arrepentimiento sincero. El ayuno era esta forma de que realmente ellos se privaban de comer, debían lamentarse, debían meditar, deberían concentrarse, dedicar todo ese día para analizar sus vidas, sus familias, de qué manera ellos estaban desobedeciendo a Dios o habían pecado durante el año. Entonces el ayuno es esta forma de mostrar humillación, tristeza, tristeza por los pecados cometidos. Era una forma práctica que Dios le entregó a su pueblo para demostrar esta separación que sucede cuando pecamos, esta enemistad entre Dios y nosotros, que ellos no merecen el perdón de Dios, pero que humildemente se aproximan a Él para encomendarse en sus manos. Por eso no comían delante de Dios, porque comer representa comunión, compañerismo, disfrutar juntos, estar unido a alguien. Uno en el pueblo judío y en el contexto judío, y creo que también en nuestro contexto es muy similar, comer con alguien significa cercanías, significa que estás en relación con esa persona. Entonces, en el día de la propiciación, ellos no comían, porque su relación con Dios estaba dañada por su pecado. Y eso es lo que el ayuno representaba. No debían comer, debían lamentarse, humillarse, reconocer que su pecado los alejaba de Dios. Ese era el propósito del ayuno en la ley del Antiguo Testamento. Ahora, con el paso del tiempo, los judíos comenzaron a observar más ayunos. Después de que pasó el tiempo del exilio, de hecho, ellos llegaron a tener 4 ayunos al año. Eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 5, y en el capítulo 8, verso 19. Luego del exilio, ellos experimentaron esta tristeza no solamente por sus pecados, sino porque por esos pecados habían sido exiliados, sus ancestros habían perdido la tierra. Entonces, una vez que regresaron del exilio, demostraron ese lamento por sus pecados, por los pecados de sus ancestros y por su propia maldad, ayunando ahora 4 veces al año, 4 ayunos al año. Ahora, aquí está la parte interesante. Cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, los fariseos, este grupo de religiosos judíos, aumentaron muchísimo más las prácticas del ayuno. Ellos ayunaban ya no una vez al año, como decía la ley del Antiguo Testamento, ni 4 veces al año, como comenzaron a practicar los judíos después del exilio. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Lucas 18:12, encontramos esto en la oración de un fariseo que dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Entonces los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Entonces convirtieron el ayuno, una práctica que Dios en su principio diseñó para que se haga una vez al año. Ellos lo convirtieron en una práctica religiosa para demostrar una superioridad religiosa, una religiosidad superior. Y es fácil, queridos hermanos, queridos amigos, convertir algo que Dios ha ordenado, un mandamiento, una ley suya, en algo que yo puedo mejorar, algo que yo puedo hacer mejor, más grande, algo que hago por mis propios méritos, algo que yo hago para sentirme más confiado en mi fe, en mi superioridad, en mi cercanía a Dios, y que me llena de orgullo. Los fariseos hicieron eso con el ayuno. El ayuno de Dios era una vez al año. Luego los judíos comenzaron a practicarla 4 veces al año, pero ellos lo elevaron a 2 veces por semana. Ahora no hice el cálculo de cuántas veces eso se transforma al año, pero muchísimas veces al año.
El tema es que los fariseos no estaban ayunando porque era grande su arrepentimiento y su humillación delante de Dios. Perdieron el sentido de lo que realmente era el ayuno. El ayuno fue diseñado para mostrar arrepentimiento, humillación, pero ellos ayunaban más que nada para mostrar a los demás que ellos eran los más religiosos, los que cumplen, no solamente con una vez al año, con 4 veces al año, sino con 2 veces a la semana. Y me llama la atención en nuestro pasaje, en el verso 18, que dice también que los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando. Ahora, creo yo que no necesariamente es que los discípulos de Juan el Bautista tenían la misma actitud que los discípulos de los fariseos o los fariseos. No sabemos si ellos ayunaban tan seguido como los fariseos, tampoco si sus intenciones eran similares. En el fondo, Marcos no nos dice por qué estos dos grupos estaban ayunando. Es probable que los discípulos de Juan estaban ayunando porque Juan estaba en prisión. En ese momento, Juan el Bautista ya había sido encarcelado, así que ellos probablemente estaban muy tristes y expresaban su tristeza por medio de este ayuno. Los discípulos de los fariseos, sin embargo, es muy probable que ayunaban tratando de alcanzar esa meta de tener los 2 ayunos semanales. El punto es que el ayuno se había convertido claramente ya en los tiempos de Jesús en una forma exterior de demostrar una cercanía a Dios. No necesariamente era real, no necesariamente podía ser algún acto sincero, sino que era un acto que se hacía. Y en ese contexto es donde algunas personas, dice Marcos, no sabemos quién es exactamente, pero alguien, probablemente gente que estaba siguiendo a Jesús, que estaba observando a Jesús, probablemente fueron los mismos fariseos, pero gente fueron donde Jesús a preguntarle por qué sus discípulos no mostraban la misma clase de espiritualidad que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. Ese es el punto. Los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Por lo tanto, no estaban demostrando la misma clase de espiritualidad que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Al lado de estos dos grupos, este grupito de pescadores y hay un cobrador de impuestos más ahí, se veía como un grupo de relajados fiesteros, unos carreteros que andaban de carrete y que andaban celebrando. Para nada se veían como discípulos espirituales de un rabino respetado. En otras palabras, según la mirada de esta gente, los discípulos de Jesús le estaban haciendo quedar mal a Jesús, porque no ayunaban, no eran espirituales, como los discípulos de los fariseos y los de Juan. Vamos ahora a los versos 19 al 20. La respuesta del rey, la respuesta de Jesús. Jesús les contesta con 3 ejemplos de la vida cotidiana en la sociedad judía. Primero les da una parábola de una boda. Luego habla de cómo se remendaban las ropas. Y finalmente, cómo se guardaba el vino. Primero él habla de una fiesta nupcial, una boda, en el verso 19. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio está presente, dice ese verso, dijo Jesús. El énfasis está en la alegría. Jesús está rescatando, está recordándoles cuál fue el verdadero sentido, el propósito del ayuno, demostrar tristeza por los pecados, demostrar arrepentimiento, aflicción. Pero él dice, no es un momento de demostrar tristeza o aflicción cuando alguien se casa. Cuando alguien se casa, siempre o casi siempre, es un motivo de gran fiesta, de alegría, de celebración. Cuando alguien se casa, la familia de los novios, los amigos de los novios están en sus mejores vestidos, van donde están ellos celebrando para comer juntos, hay música, hay baile. Es uno de los momentos más alegres en la vida de una persona. Y nosotros sabemos de eso, ¿no es cierto, hermanos? Hace un poquito más de un año atrás, estábamos de boda en boda, de matrimonio en matrimonio. Varios de ustedes tomaron ese paso recientemente. Y las fiestas de casamiento, las fiestas de bodas judías, no eran muy diferentes a nuestras fiestas. En ese sentido, tenían los mismos elementos que tenemos nosotros. Hay alegría, hay una celebración, habían promesas, hay comida y hay gran alegría. Las fiestas judías, de hecho, eran, podríamos decir, quizás hasta más alegres que las nuestras, porque los invitados se unían a la celebración y había mucha comida y mucha bebida, y a veces esta celebración duraba hasta una semana. Una semana.
festejando. Era un tiempo de gran alegría y Jesús está comparando ese tiempo de alegría por los novios que se han casado con la alegría que sus discípulos están experimentando en ese momento porque Él está con ellos. Él está presente en medio de ellos. Él es este novio. Por lo tanto, el ayuno, que era una señal de humillación, de aflicción, no es apropiado cuando Jesús está con ellos. Lo que es apropiado es celebrar, es alegrarse, porque Él está con ellos. El novio está con ellos. Están celebrando. Ayunar en un tiempo de gozo era impensable, es ilógico, es hasta tonto, diríamos. Mientras Jesús esté al lado de sus discípulos se deben regocijar, no ayunar. Sin embargo, el verso 20 dice que el novio no estará siempre con ellos, sino que será quitado. Entonces, cuando el novio sea quitado, el ayuno sí es apropiado. Mira en tu Biblia el verso 20. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Cuándo será quitado el novio? Si el novio es Jesús, ¿cuándo fue quitado Jesús de sus discípulos? Muchas veces he explicado este versículo como que Jesús está adelantando aquí de su muerte, cuando él fue arrestado, ahí es quitado y después es llevado a la cruz, como un adelanto de su muerte. Y es una buena posibilidad, pero Jesús solamente dice en este verso que se les quitará el novio. Él no dice nada específico, nada así tan claro como para decir él está hablando de su muerte. De hecho, el verbo que usa aquí Jesús, que Marcos escribió en este evangelio, se traduce como quitar, pero también se puede traducir como apartar. No es un verbo que describe un acto violento, un acto repentino, como lo que pasó cuando Jesús fue arrestado y fue llevado a la cruz. Ese sí fue un acto repentino y violento. No, este es un verbo que habla como más precisamente en las fiestas judías, ya los novios, imagínense, se están yendo, no es un acto repentino, no es violento, simplemente terminó el matrimonio, se terminaron las fiestas, es hora de ir a la casa, es un acto paulatino. En ese sentido, creo que la interpretación de este verso puede ser un poco más amplia. Y creo yo que podemos pensar, perdón, debemos pensar cuántas veces en nuestro caminar en la fe, en nuestro andar cristiano, en nuestro andar en esta vida, nos hemos sentido que Jesús está lejano, o mejor dicho, que yo estoy lejano. ¿Cuántas veces el cristiano experimenta tiempos de gozo, de alegría, porque siente precisamente la presencia del novio, la presencia de Cristo con nosotros? A veces esa presencia se experimenta en la comunidad de fe, con los hermanos, en un culto, en una celebración. A veces se experimenta en tiempos a solas con Dios, leyendo la palabra, cantando alabanzas, adorándole. Pero a veces me he dado cuenta que en mi propio caminar, por mi pecado, o a veces por una dificultad, o por entrar en un periodo de grandes aflicciones o pruebas, o por malas decisiones que yo cometo, me he dado cuenta que tiendo a alejarme de, 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 de Dios, pero no literalmente alejarme de Él. En realidad Él nunca se aleja de mí, Él nunca se ha alejado, Él nunca se ha apartado de mí, pero es esta sensación de lejanía por nuestro pecado que a veces nubla nuestra mirada de que Jesús está con nosotros todavía, pero por mi pecado, por mis decisiones, porque aparto mi mirada de Jesús, Él se siente lejano. Su presencia se siente disminuida. Y muchas veces mi propia distracción, no necesariamente pecados que uno comete, a veces es la relajación, a veces es la abundancia de la vida, que incluso puede distraerme y traer este distanciamiento también. A veces andamos tan ocupados, tan distraídos con nuestros propios asuntos, nuestros propios problemas o nuestras propias alegrías, buscando nuestra propia satisfacción, nuestra propia comodidad y disfrute, que no tenemos tiempo para Jesús, para orar, para leer su palabra, para participar de actividades que nos llevan a conocerle, a crecer en la fe. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos a Jesús cercano a nosotros. ¿Por qué ya no siento esa pasión que antes sentía? Puedo decir que en un sentido muy fuerte, mi propio ego y mis distracciones alejan al novio de mi vida.
es ahí donde debo ayunar, es ahí donde debo lamentar. Cuando yo me aparto, el ayuno, el arrepentimiento, el lamento es apropiado. Es el momento para acercarse en humillación, confesar esa lejanía. En los versos 21 y 22, Jesús les da otros dos ejemplos. Vamos a esos versos. Hermanos, creo que hay un problema con... hermanos, ¿Aló? ahora se escucha. Disculpen. Se Hubo quedó un, pegado sí, hace hubo un pequeño como corte, parece, no dos sé si minutos. de luz o qué pasó, pero el internet se me cortó y no me di cuenta. Ahora se escucha y ¿Y dónde había quedado? fue hace 2 minutos, no más que eso. Ya, ya. Estábamos hablando entonces de cómo a veces eh, mi propia distracción y mi propio pecado es lo que me da esta sensación de lejanía de Jesús. Y creo yo que es muy importante pensar eso, analizar qué son aquellas cosas que pueden ser distracciones, pueden ser tiempos de abundancia, pero también pueden ser pruebas, tiempos de dolor, de aflicción, que hacen que aparte mi mirada del novio. Entonces es donde viene esta sensación de separación, de lejanía. Y es en esos tiempos donde sentimos que nos hemos distanciado o que Jesús está distanciado de nosotros, que debemos llegar precisamente en arrepentimiento, con humildad, en ayuno y lamentación. Ahí es apropiado. Continuamos con los versos 21 y 22, porque Jesús sigue respondiendo a esta pregunta del ayuno que le hicieron a sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no demuestran ayunar como los discípulos de Juan y de los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no se ven tan espirituales como ellos? Esa es la pregunta. Jesús sigue respondiendo a esa pregunta ahora con dos ejemplos. Primero, habla de un remiendo hecho con tela nueva en un vestido viejo, y después habla del vino. Vamos al verso 21. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Es un ejemplo bien simple, fácil de entender. La tela nueva, al ser lavada, se encoge. Entonces, si tú usas un paño de tela nueva para remendar un vestido viejo, es inútil, porque el paño de tela nueva se va a encoger, va a estirar la tela vieja del vestido y al final se va a hacer un agujero mucho más grande. El siguiente ejemplo, el del vino nuevo en odres viejos, es similar. Ahora aquí hay que explicar un poquito más, porque en los tiempos antiguos el vino se guardaba en bolsas hechas de cuero de cabra. No tenían botellas de vidrio como nosotros. Y a estas bolsas hechas de cuero de cabra se les llama odres. Esos son los odres. Entonces, lo correcto era cuando uno hacía vino, poner el vino nuevo en odres nuevos, en bolsas de cuero nuevas. ¿Por qué? Porque al ser cuero nuevo, era todavía flexible. Entonces el vino, que todavía no se había terminado de fermentar, terminaba de fermentarse dentro de estas bolsas de cuero. Y al fermentarse el vino despide estos gases de la fermentación, entonces el gas que está dentro de la botella tiende a expandirse, pero el odre, que es de cuero nuevo, como se estira todavía, como es flexible todavía, se estira junto con el vino y ahí no hay ningún problema. El vino terminaba de fermentarse en esos cueros nuevos. Pero si ponías vino nuevo que todavía no se ha terminado de fermentar
en una bolsa de cuero viejo que ya se ha estirado, entonces, cuando desprendía el gas, el vino nuevo, para terminar de fermentarse, la bolsa de cuero, el odre, ya no podía estirarse más. Entonces terminaba rajándose y rompiéndose. Y ahí se perdía el odre y el vino. Entonces era muy tonto hacer vino nuevo en odres viejos. Nadie lo hacía. Todo el mundo sabía que eso era una locura. Jesús está diciendo, la tela nueva y el vino nuevo son símbolos de una nueva época. Mis discípulos están experimentando esta nueva época. Jesús ha venido a traer cosas nuevas. Y estas cosas nuevas del reino de Dios, esta predicación nueva del evangelio, entra en conflicto con los moldes viejos, con las prácticas viejas de la religión de los fariseos y de los judíos. Esas prácticas, esos ayunos que ellos habían aumentado. Cuando Dios había dicho que se haga un solo ayuno una vez al año, los fariseos practicaban 2 ayunos a la semana. Esa práctica era tela vieja, era un cuero viejo. Entonces, ellos no podían recibir esta nueva enseñanza porque ya estaban desgastados con esa religiosidad. Los religiosos habían convertido la ley de Dios en algo pesado, en una carga, un peso muerto, un sistema de ritos y actos que solamente te llenaban de orgullo y de sentirte superior. La llegada de Jesús rompe esos moldes religiosos. Para recibir esta enseñanza, sus corazones deben ser flexibles, no estar endurecidos por esta religiosidad. Y queridos míos, uno de los peligros más grandes para todo cristiano es la religiosidad, es el legalismo, es pensar que ya lo tengo todo descifrado, que ya tengo mi vida espiritual correcta, que ya sé que puedo llegarme a Dios o puedo ganar el favor de Dios por medio de una vida de cumplimiento a la ley, por medio de una vida que cumple ciertas cosas, que hace ciertas cosas, que habla de cierta manera, que tiene cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de muletillas. Es creer que si yo obedezco, si yo cumplo, si yo hago, entonces estoy bien con Dios. ¿Cuántas veces nuestros labios o nuestra actitud hacia otros ha sido de crítica, especialmente hacia aquellos que no cumplen con las cosas que nosotros sí cumplimos? Tengamos mucho cuidado de que nuestros corazones se conviertan en tela vieja o en cuero viejo. Estos corazones deben estar siempre flexibles para recibir constantemente el vino nuevo, que es la palabra de Jesús, que es la enseñanza de Cristo, que es Cristo mismo siendo vertido en nosotros por medio de su palabra. Nos acercamos a Dios únicamente por medio de la confianza que tenemos en Jesucristo. No hay otra manera, no por medio de nuestra obediencia o nuestro cumplimiento. Por otro lado, esta historia nos recuerda que a veces, precisamente para combatir ese corazón endurecido, para combatir con la dureza espiritual en mi alma, a veces es necesario el ayuno, la lamentación. Creo yo que, mejor dicho, más que a veces, siempre, siempre que nos encontremos en una situación y te invito a que analices tu vida, tu corazón, ¿cómo estás? ¿Por qué no puedes gozarte? El novio está con nosotros. Cristo está con nosotros. Deberíamos vivir en un estado de celebración, pero la verdad es que yo no vivo en un estado de celebración constante. Y es en ese momento cuando debo preguntarme, y tú debes preguntarte, ¿qué está pasando en mi vida? Debo buscar en mi rutina, en mi diario vivir, de qué cosas he llenado mi corazón, qué cosas me distraen de entender, de ver, de disfrutar al novio, de disfrutar a Cristo. Y es en ese momento cuando identifico aquello que realmente está distrayéndome, que me ha alejado, que ha endurecido mi corazón como un cuero viejo, como un odre viejo, una tela vieja, que es ahí donde debo acercarme humillado, humilde, en confesión y también en ayuno. Era una vez al año que ellos debían ayunar en el Antiguo Testamento y me parece que es muy buena práctica tener por lo menos una vez al año una seria y profunda reflexión, pero a veces es necesario hacerlo más seguido. El ayuno
en el Antiguo Testamento les permitía hacer un alto a todos los afanes y distracciones de la vida diaria y dedicarse al arrepentimiento. Qué necesario es también hacer eso en nuestras vidas, queridos hermanos. Es muy sano que todo creyente tenga y ponga realmente conscientemente en su agenda: este día voy a apartar todo el día o toda la mañana para analizar, para apartarme de las cosas que me distraen, apagar todas las pantallas, confesar y orar, orar y confesar. Y precisamente podemos ayunar, quizás no de comida, porque en los tiempos de los israelitas era lo que más les distraía. Ellos vivían para comer, en el sentido de que era una comunidad agrícola. Vivían en el desierto, ellos tenían que, su afán diario era poder obtener y producir para comer, porque vivían en un lugar que dependía de eso. Ellos tenían que trabajar todos los días y estar enfocados en la producción agrícola. En nuestro caso, quizás son otras cosas las que nos distraen. ¿Qué cosas nos distraen? ¿Cuál es nuestra agenda laboral? Puedes ayunar de tus muchos esfuerzos laborales. Puedes ayunar de las redes sociales, que también son una forma de distraerte, de buscar escape. Ayunar del Netflix, del Internet, también de la comida. Y centrarte en aquello que es importante. Y creo yo que esta es una práctica muy personal, muy íntima, que cada creyente debe hacerlo. Y este pasaje deja bien claro qué es lo más importante y lo que debemos todos nosotros enfocarnos: estar con Jesús, ver al novio que está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que podemos celebrar, aún en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles o en tiempos con tantas distracciones, tantos afanes. Más bien es en estos momentos donde los creyentes debemos tener nuestra mirada puesta en el novio para tener gozo y alegría. Te invito a orar. Dios misericordioso, Padre de nosotros, de todos nosotros, que por tu gracia nos has llamado a tu servicio. Te suplicamos que bendigas y prosperes tu obra en nuestras vidas. Muéstranos aquello que entorpece nuestro caminar en la fe, aquello que es una distracción. Llévanos a tener nuestras prioridades claras y llévanos a vivir de acuerdo a esa fe. Únenos en amor fraternal como miembros del cuerpo de Cristo. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Inspíranos a dar fiel testimonio por palabra y por obra para la extensión de tu reino mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.